formato SDAE o muy formato también. No hay palomitas, no hay bebidas, lo siento. No. Buenas tardes y bienvenidos al cabaret. Aplaudir un poquito con... Buenas tardes y bienvenidos a este cabaret donde vamos a ver acciones desde la periferia. Vamos a hacer un repaso histórico que va desde la bohemia hasta la vanguardia artística española. ¿Por qué el concepto periferia? Vamos a ver, perra más feria, una perra que se va de feria, pues ¿qué tipo de feria? 1, 2, 3, respondo otra vez. Feria de Albacete, feria de Abril, la feria de San Miguel, la feria de, no sé, una feria, por favor, de San Isidro. Vale, podría ser ese concepto, pero no es así. Periferia, porque yo soy, por ejemplo, yo soy periférica. Somos la gente que estamos en los márgenes, que trabajamos, vamos, lo que se dice actualmente underground, ¿vale? Bueno, aparte de periférica, también soy una perra, que me gusta, y vosotras también tenéis algo de perras. No lo digo porque sí, lo digo porque os conozco la mayoría, y sé que soy muy perras, simplemente por eso. Aparte de perras, ¿alguien se siente, aparte de perra, periférica? Sí, no... Sí, todas tenemos un punto de periférica, si no, no estaríamos aquí. Y si no, la mayoría de la gente que ha venido no hubiera estudiado Bellas Artes, por ejemplo, si no se sintiera un poco periférica. Pues bien, vamos a hacer este repaso histórico y vamos a hacer saltos, quiero decir, no es un repaso cronológico. Son proto-performances
de verdad, yo es que de verdad he estado toda una semana estudiándome esto para decir las partes técnicas. Proto-performance, no lo he oído en mi vida. Luego mucho show, espectáculo, guarreo, nada más. Pero proto-performance, una performance que ha sucedido sin ser consciente de que es una performance. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Sí. Algo de que ha sucedido, es una performance, pero ella no lo sabía. Lo que pasa, esto lo han documentado y nosotros decimos, vale, pues lo vamos a recrear. Vamos a hacer la historia de la proto-performance. Es muy, muy complicado. Sé que os va a costar entenderlo, pero tranquilas, amigas, lo vamos a hacer todo juntas, ¿vale? ¿Ha quedado claro entonces concepto proto-performance? ¿Sí? Bien. Hemos seleccionado, por supuesto, y vamos a pagarles a todos los artistas que van a salir, porque esto no lo ha hecho nadie por amor al arte, por supuesto, músicos, performers, cantantes, intérpretes que van a dar vida a estas acciones a través de su cuerpo. Bien, ¿estamos preparados? Sí. Por favor, esto interacción, porque si no esto es un poco así. Yo quiero una cosa un poco José Luis Moreno, que realmente es para lo que me acostumbré a... me crié. Vale, vamos a comenzar con la primera propuesta. Por cierto, lo repito, esto no es la sala SGAE, no es la sala SGAE, sacaros de la cabeza. Esto es un cabaret pues como los que había antiguamente en Valencia, que había mucha cultura de cabaret. Ahora mismo los han destruido todos, pero tenemos que tener esa alma de cabaret. Vamos a empezar con la primera propuesta, que es Couple Ultraísmo Puro de Amalia de Isaura. Vamos a hacer un masterclass que os vais a morir. Que es Dadaísmo. ¿Alguien sabe lo que es el dadaísmo? Sí. ¿Futurismo? Sí. A ver, ¿quién ha dicho sí? ¿Quién ha dicho sí? Tú, por ejemplo, el futurismo, ¿cómo lo definirías? Suspendida. Bien. Este movimiento es... Yo no lo conocía, ¿eh? Yo aquí, que de verdad, yo me voy a hacer aquí el interesante explicando algo que no sabía. Ultraísmo puro. ¿Alguien sabe lo que es el ultraísmo puro? Ni idea. Nadie sabe, porque vosotras sois muy de Gran Hermano todas. Sois muy de bachata, muy de reggaetón, de perreo. Pero el ultraísmo puro también puede ser un movimiento musical. No, es un movimiento literario. Ultraísmo puro. Es un movimiento español, ¿vale? Que, por ejemplo, escritores como Guillermo de Torres creó el Manifiesto Vertical, donde proponía hacer una especie de propuesta entre, lo voy a leer directamente, una sinfonía motorística de claxons y sirenas por las avenidas, junto con una banda de jazz, una banda de jazz de toda la vida, una banda de jazz más motores, y te quedas tan ancha, imagínate esto por la calle Colón. ¡Ah! Pues maravilloso. Bien, ahora, ya he puesto el contexto, que es el ultraísmo. Ahora voy a presentar la pieza, porque este movimiento era criticado, ¿vale? Y lo criticaba esta canción, este couple en concreto. Que claro, a veces la crítica, los haters del momento, estos son haters de toda la vida, soy una pringada, pero de la época, que odiaba este movimiento y dice, pues yo voy a hacer un couple para fastidiarles. Pero claro, al final resulta ser mucho más interesante que el propio movimiento. Vamos a dar paso primero a la intérprete del piano, ella es Patricia Pérez, por favor, adelante, un fuerte aplauso. Y la maravillosa voz la va a poner Laura Inclán que por supuesto va a interpretar a Amalia de Isaura. Amalia de Isaura, además, un personaje que todos tenemos que conocer porque está inspirado, es totalmente el personaje de Ay Carmela. Por poner una nota, este personaje de Amalia era muy conocida porque enterraba directamente las coplas. ¿Qué quiere decir? Que paraba a mitad del show y decía, pues, me estoy meando, y se iba al baño. Venga, ya podemos seguir. Puedo seguir con la copla. Algo parecido, ¿vale? Para que lo entendáis. No hacía eso directamente, pero... Por ahí, exacto. Bueno, ¿ya estás preparada, Amalia? Estoy lista. ¡Ah! Pues nada, adelante. Hola. Vamos a ver unas leccioncitas de arte y de historia. Aquí donde me veis, señores míos, soy lo que el vulgo dice modernista, pues porque soy mujer algo avanzada, se entiende ultraísta. Presiento que llegué del porvenimos, cual pájaro
momento. Es que lo estoy viendo ya, ¿eh? Ya me estoy imaginando los tipos que se van a ver por esas alturas. Mirad, dentro de un siglo los pollos malvestirán faldoncito corto, medias caladas y sus alitas correspondientes. Sí, así irán los pollos. Bueno, no sabía que... En fin, lo que hace la imaginación. Así irán los pollos, la verdad es que... Anda, pasa, pollo, hijo, pasa. ¡Qué pollo! A ver. ¡Qué despechugado! ¡Ay! ¡Te aprieta, ¡Esos pectorales! ¡Ay! Pues sí, los pollos serán así. La verdad es que será un encanto verles ahuecar helada. Adiós. Bueno, y las niñas desenfrenadas, dentro de un siglo, para tranquilidad de sus padres, irán forradas de hoja de lata. Aunque no faltará algún pollo que se encargue de la caída de la hoja a base de latas. Y entonces las grisetas libarán de flor en flor, sin hoja de lata y sin necesidad de nada más. Que soy ultra, que soy ultrayista. Esto salta, bien salta en la vista. Pues yo tengo tal penetración que yo no soy de esta generación. En tiempos de pintura causo asombro. El verde es mi color más predilecto. Y en 1000 exposiciones concurridas, a mí más de una vez verde me han puesto. Yo pinto unas marinas ultraísmo que causan el asombro y la quimera. Pues doy los vivos son la maravilla. ¡Qué fama tengo de ultramarinera! Momento, maestra. He aquí una marina en noche de centellas y borrasca. Entre nubarrones aparecen hasta las brujas. ¿No es maravilloso, ¿Lo veis, no? La marina, la tempestad y la bruja, ahí, ¡ultraísmo puro! ¿Cómo coño se quita? ¡Ultraísmo puro! Maestra, espéreme. Sí, ¿qué es? Ella es ultraísta, rompe, hace lo que le da la gana. ¡Vámonos al estribillo! ¿Estribillo? Y que soy que soy ultraísta. Esto salta, bien salta en la vista. Pues yo tengo tal penetración que yo no soy de esta generación. Muy bien. Bueno, no, ¿qué más? ¿Que me queréis largar ya de aquí o qué pasa? ¡Vamos, hombre! ¿Será posible? Siga, maestra, siga. Siga. Chunda, estaba bebiendo. Premiadecito en juegos florales. Ay, casi ya perdí la cuenta. Porque te asegurar que yo en los juegos de fijo ya gané 30 y 40. Y yo siento de tal forma el ultraísmo
le doy vida. Aunque nunca ha faltado algún cretino que al leerme mi estampa no bandea, anda, anda. Oh. Escuchad la imagen de un día lluvioso. Cenit preñado de negruras, vomita líquido lacrimoso. Paraguas semejan campos de setas movedizas. Los portales respiran humanidad. Un canupcio que vuela, ignoto y macilucio, enclávase pindoriana cúspida torre. Fenece, lloran volátiles, abruptos expelen salubridades, cascarrias invaden pantalones, faldas, zapatos y borceguís. ¿Qué? ¿A que se nota que llueve, Es que está claro como el agua. ¡Ultraísmo! Que soy ultra, que soy ultraísta. Esto salta, salta, bien salta en la vista. Pues yo tengo tal penetración. Yo no soy de esta generación. Gracias, Laura Inclán y Patricia Pérez, como... Qué maravilla, de verdad, Si no tuviera esos pechos. Yo que soy plana, que soy modelo de alta costura. ¿Dónde están los utileros? Me cago en la leche. Tú organízate como quieras. Estás en tu casa. Que aguanten, que no tienen que cenar hasta las 10. No tenéis prisa, ¿no? Muy bien, mira cómo baja. Mira qué casa. ¿Has visto qué estilo? Qué bien, qué bien. Bueno, pues muchas gracias, Laura, de verdad. Ojalá pudiera cantar como ella. Mientras estaba viendo a la hora pienso, es que claro, tú subes a un escenario y en cuanto te ponen un foco, te llaman artista. Yo desde que lo sé voy a las rotondas y me pongo un flexo, porque así, oye, pues me gano el nombre bien. Bueno, ¿estáis bien? ¿Sí? Sí. Bien, pues vamos a seguir con la siguiente obra, que es Sinfonía Argentiférica. Que el protagonista en esta ocasión va a ser Víctor Macho, un escultor... Víctor Macho es un escultor, pues, que ya está muerto, vamos, que ya no existe, pero vamos a recrearlo, por supuesto. Y, bueno, él se dedicaba a... Él era un estudiante de Bellas Artes y recibió una pensión, pero un día le sacaron de esa pensión. ¿Alguien de aquí recibe pensiones? ¿Nadie? Yo recibo una pensión del gobierno. A travestis, hay una parte destinada a travestis porque gastan mucho en pelucas y maquillaje. Les vamos a ayudarlas para que vayan bien puestas por la calle. No, de verdad nadie tiene... Bueno, pues imaginaos que os saca la pensión y tengo que te pones a hacer lo que sea, como yo, que me voy a la rotonda de los Anzuelos todos los fines de semana a sacarme un dinero de más. ¿Por qué? Pues porque si no te puedes cubrir todo. Y que se dedica a hacer fachadas, pues hace estas cosas, estas molduras, estas decoraciones tan bonitas. Y pasa lo siguiente, así que vamos a dar lugar a ver lo que pasa con Víctor Macho. Adelante. Qué redonditas, qué plateaditas.
Gracias. Gracias. Un fuerte aplauso, por favor. De verdad, bravo. Vestido para tirar monedas. Soy la Fontana de Trevi, vamos. Te hacen un monumento. Oye, de verdad, muchas gracias por venir, ¿eh? De nada. Para estar muerto estás de maravilla. De verdad. Luego, ¿qué haces? ¿Nada? Pues tienes una habitación en mi cama. Hay una habitación en mi cama y en mi casa también. Hasta luego. Gracias. Me he puesto nerviosa. Lo he visto, digo, es mi prototipo. Bien, él definía además este momento como una gran emoción, ya que sentía mucha emoción al tirar estas monedas, lo poco que le daban, porque sentía los futuros presagios, ¿no? Él veía, de hecho, tiene una fundación este hombre. O sea, una fundación que empezó como nosotras, así en la calle, que nadie nos conocía, y se ha hecho famoso. Todas tranquilas, todos, vais a tener vuestro momento, ¿vale? No ahora, quiero decir, en el futuro, que también nos hará una fundación. Todo el mundo acaba, si se lo propone, puede tener una fundación. Todo el mundo. Bien, vamos a seguir con el tercer punto, la tercera actuación, que es la marcha triunfal. La marcha triunfal de Pedro Campón. Voy a presentar un poco este cuadro escénico, donde van a aparecer varios personajes. Vamos a empezar presentando a los leones del Congreso. León del Congreso número 1. ¿Está el león o no está? Ah, sí. Vale, no ve porque lleva la máscara. Ah, vale, ahora. Perfecto. Podéis aplaudir, a los leones. León del Congreso número 2. Ay, que no ve, que se va. Ay, que no ve. Ay, la máscara. Mira, yo he estado en los ensayos, mi madre mía, que se van a caer para abajo, porque esto no es un poco de pavo, ¿sabes? Esta cosa que haces así te traiciona mucho, te da la visual de que llegas pero no llegas. Bueno, y seguimos también porque va a estar otra vez en el piano, claro, no vamos a contratar ahora del piano, vamos a amortizar la que tenemos, a Patricia Pérez, así que por favor, otra vez al piano, Patricia Pérez. Hombre, está esto para tirar que se pone la ventana. Patricia Pérez se va a ganar el sueldo, lo vais a ver. Y por último vamos a ver el protagonista de esta escena, que es el señor Pedro Campón. Un fuerte aplauso, por favor, el político. Pero antes de que hable nuestro señor Pedro Campón, nuestra pianista va a interpretar la marcha triunfal dedicada a León Trotsky. Por favor, todos de pie, todos de pie, todos de pie. Vamos a sentir el himno. Con nuestro bigote en el dedo meñique, por favor. Sintamos la marcha.
Aplaudir, por favor. Ya estaba tocando con llamar al baño. Bien, bueno, político, artista, escritor, modelo, todo y mucho más. Pedro Campón presentó su programa, 12 puntos exactamente, en las escaleras del Congreso, encima de uno de esos leones. Y, por supuesto, toda la gente que estaba ahí gritaba al unísono. ¿Ya? Ahora, votar Campón. ¿Otra vez? El que vaya semejante será tatuado en el rostro con la palabra insociable. ¡Votar a enseñanza! ¡Votar a Campón! ¡Votar a Campón! ¿Está cansado ya? Es el 12 ya. ¡Viva la libertad! Ahora sí ya, ¿no? ¡Qué programa más completo! El señor Campón, con su política, ética, estética, maravilla. Yo voy a votar.
estudiado Bellas Artes. ¿Y qué haces? Esto. Bueno, bota al campón, sí. A ver si te saca del hambre, guapa. Bota al campón. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Os habéis quedado así un poco los que no pertenecéis a lo que es el mundo artístico? ¿Cómo estáis? ¿Acojonados? ¿O cuál sería la palabra? Porque la gente que está más acostumbrada a ver este tipo de formatos. Bueno, vamos a seguir con nuestra siguiente actuación. Vamos, claro, como hablamos de la periferia, ¿cuál sería? Bueno, hay muchas periferias. Por ejemplo, en la posguerra había una periferia. La periferia de Valencia, ¿cuál sería? Chiribella. Pues sería porque está la periferia. ¿Qué más sería la periferia de Valencia? El Cabanyal, tal vez. Burjasot. Benimaclet, también sería periferia. Bien, vamos a hablar ahora de la periferia que corresponde al mundo de la posguerra. Por ejemplo, en los campos de concentración solo podían hacer instrumentos, por eso con elementos que tenían allí. Por ejemplo, una lata de sardinas que la utilizaban para hacer como una especie de guitarra. O la lira percherona, donde le ponían cuerdas y las hacían sonar. Vamos a ver un ejemplo de ello, por favor. ¿Estáis preparados? Sí, ¿no? Ah, voy a presentarlo, vale, perdonad, es que no he ensayado. Perdonad. Uy, pues nada, la lata de sardinas, que la toquen, ya está. Adelante, el primer intérprete, por favor, un fuerte aplauso. ¿Cómo te llamas? Vale, Isabel Sámano. Pues nada, él. Y el siguiente intérprete, que es Miguel. Pues nada, Miguel. Por favor, afinar los instrumentos, que suenen bien. Luego pasaremos el instrumento para que lo podáis tocar también vosotros. No, eso lo he dicho yo, pero es mentira. No me hace. A tope. Sí, tú toma lo que quieras. Vale, bueno, nos hemos presentado estos dos instrumentos y también vamos a presentar dos acciones que las hemos fusionado. O sea, son historias que pasaron. Por una parte, vamos a interpretar Dibujar el vacío de Miró. Miró, cuando él fue a Mallorca, por motivos de la guerra, exiliado, él decía que cuando no tenías nada, es decir, no tenías ningún tipo de instrumento, no tenías pinceles ni pinturas, él para pintar lo que hacía es utilizar las manos dibujando en el aire, o por ejemplo, que suena muy escatológico pero es muy bonito, mear en la arena. Por ejemplo, el chorro de... imaginaos la manguera ahí, lo hemos hecho todos alguna vez, dibujar en la arena. Y por otra parte, vamos a fusionarlo con otra acción que es pintura baile de la chunga, ¿lo conocen la chunga? La bailadora La Chunga, que es de la familia de los Amaya. Con La Chunga, cuando se hizo famoso, cuando en los años 50 venían los ingleses a ver el exotismo español, La Chunga estaba ahí, le hacían un reportaje fotográfico y justamente pasaba por ahí Salvador Dalí. Salvador Dalí, porque Salvador Dalí siempre ha sido una gran diva, por supuesto él quería estar en todas partes, pues dice, ay, pues voy a aprovechar esta ocasión que le están haciendo las fotos a La Chunga y le voy a decir que me pinte un cuadro. Entonces Dalí puso la lona y ella bailó encima del cuadro. Y vamos a interpretar ese cuadro de ese cuadro. Adelante.
Arte, nena, arte. Por favor. Isabel Luna, en el papel de la chunga. Y qué cuadro tan chungo. Qué chungo el cuadro. Qué maravilla. Es chungo el cuadro, pero creo que me lo quiero llevar a casa. Trae porque esto, oye, que es de Ikea y, oye, maravilloso. De verdad, muchas gracias, Luna. Si es que si no pintas en casa es porque no quieres. Si no quieres tener una colección privada, vamos, es porque eres una vaga. Porque mira lo que puedes hacer. En un día te puedes hacer una producción, que digo, en un día haces una producción y al día siguiente lo estás exponiendo, yo que sé, en el Spy Tactile, perfectamente. Vamos, esto te lo cogen seguro. Bueno, oye, de verdad, esto espera, voy a decir, esto guardármelo, no me lo robéis, ¿vale? Esto me lo quiero llevar luego. Espera. No lo toquéis, ¿eh? Así. Bueno, y ahora sí os digo que tenemos otra obra. Y claro, digo, ¿y quién va a ser ahora la intérprete de esta nueva obra que va a hacer? Tenéis que conocerla ya. Es nuestro comodín. Patricia Pérez, por supuesto. Patricia Pérez va a interpretar en esta ocasión una obra que se llama Cíngaros de Carmen Barradas. Donde, bueno, ya va a llevar unas pulseras en la muñeca y va a emular unas pulseras en la muñeca. ¿Hay que sacar algo? ¿Sí? ¿Ya está? ¿Las sillas? Pues nada, hacer eso.
que corta. Jugador de cartas número 1. Jugador de cartas número 2, el señor Isaac Albéniz. Este cuadro maravilloso sucedió hace muchos años, donde, bueno, el señor Albéniz, que todos lo conocemos, es un maestro del piano y además es un gran compositor, y él veraneaba todos los años en Tiana, es una localidad que está en Barcelona, y bueno, este pianista se pegaba todo el día jugando a las cartas, en vez de tocar el piano, porque realmente esa era su profesión, y componer. Y claro, bueno, este casino que había mucha gente, también había muchas damas y mucha gente por ahí, pipí, papá. Dama número 1. ¿Por qué no toca un baile, señor Albéniz? Y bailamos un poquito. Un fuerte aplauso, por favor, a la señora Albéniz. Madre mía. Y de aquí yo creo que surgió la inspiración de la canción mítica Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va, baila, baila. Bueno, pues eso, Sonia y Selena. Por cierto, ¿por qué no hemos incluido a Sonia y Selena a la vanguardia? Bueno, cuando hagamos a partir de los años 50 hasta el 2000 sí que la pondremos, ¿no, Miguel? Bueno, sí. Dice sí, a todo. Seguimos con trucos musicales. ¿Alguien conoce de la sala? Porque además aquí hay mucha gente de Valencia, hay mucha gente aquí de la Terreta. Ahí sí, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿No? A veces soy, a veces sí. ¿Conocéis la banda del Empastre? ¿Alguien ha oído sobre esta banda? Tiene más de 100 años y la disolvieron en 2015. Bueno, esta banda es muy mítica porque también es una banda que surge un poco de la periferia. Son miembros que tocaban los instrumentos que ellos querían y además pertenecían a diferentes bandas y formaron una banda única, la banda del Empastre.
Bueno, ya está bien, ¿eh? Por favor, ya está bien, de verdad. Venís harta, de verdad. Bueno, esta banda fue muy mítica y esta noche aquí queremos recrear esta banda, pero claro, nos faltan todos los miembros. Entonces, vosotros vais a formar parte de esta banda, os vamos a colocar unas notas musicales y nuestro director va a interpretar la canción, pues la canción la que quiera. Vamos a ir repartiendo, sí, por favor, con fluidez, no lo penséis mucho. A ver, hemos estado ensayando esto 2 días. La gente que se ha puesto los gorros, yo lo digo, les ha dolido la cabeza 24 horas. Por los golpes que hemos dado, pero bueno, que no os preocupéis. Pues a la salida os damos un ibuprofeno y ya está. No hay problema, cubrimos todo. Espera. Hay uno que está mal puesto. ¿Está mal puesto? Sí. Vale. Afinarlos, por favor. Afinado. Bueno, pues están todos bien puestos. Vale, pues nada, maestro, podemos empezar. Ese es el que estaba mal puesto. Escuchad. Está fuera de la escala. Pero bueno, ya está bien de tocar, porque ahora tenemos... Una auténtica batucada. Muy bien, de verdad. Enhorabuena. Se han ganado el sueldo. Bueno, yo creo que es la hora de comer. ¡Zaparancho! Bueno, y como somos gente tan generosa y esto lo va a pagar el ministerio, porque es un proyecto, en realidad, aunque no lo parezca, y todo lo financiáis vosotros, os vamos a invitar a comer. ¿Os apetece? A todos os gusta comer. 5 voluntarios para comer. Venga, va, que luego la sauna vais todas. 3 voluntarios, 3. Sí, después de comer, ¿verdad? Un voluntario. ¿Tú no quieres comer? Sí. 2 voluntarios. ¿Tú también? ¿No quieres uno? ¿Y tú? Tú sí, tú pinta de comedora. Bien, tú, a ver, tú no quieres comer y tú no te apetece comer algo, ¿no? ¿Ahora tienes hambre? No. Tú vas a comer, os lo digo yo. Eso también, dale de comer. Pero tú no tienes sartén. Ah, no tiene por qué se quede, da igual, quédate. Espera. A ver, tú lo pruebas crudo, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Qué onda? Mueve. Que si no se pega. Damos la vuelta de tortilla. ¿En serio? En serio. Vale. Un fuerte aplauso. Después de una buena parada de Sergio Dalma, esto que sacamos viene, vamos, que mi cabeza. Bueno, y ahora llega un momento que yo quería, vamos, para mí es muy especial porque además ella me ignora porque yo para ella soy, pues yo qué sé, soy la nueva generación, pero ella es un ejemplo totalmente para mí de, bueno, de todo, representa una época y representa sobre todo para mí, yo la llamo la superstar de la periferia. Ella es de Valencia, él, da lo mismo, es un ser.
Y bueno, icono del underground valenciano, es la esencia del cabaret y está aquí con nosotros. De hecho, yo creo que eres la única pieza auténtica de todo esto, quiero decir que eres la no recreación. Tú eres de la época de verdad, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, él es Rampova Cabaret y la acompaña Graham Bell Tornado. Por favor, un fuerte aplauso. Antes de que me retire Franco, me retiro yo. Así dijo mi alter ego, la bella Dorita, en un programa de cine de birria, donde se dio a conocer no ella, sino una tal Ondina, que parecía, como decía en la época, un travesti, cantando las canciones de la bella Dorita, que era como Mae West. Pero nunca tuvo maridos ni compañeros, por lo visto no conoció varón, ni conde ni duque, solo canallas. ¿Dónde está el número? Sí, pues mira, voy a cantar una canción de ella, de 1933, llamada La Vaselina. Ando muy sobresaltada porque ya se acerca el día que del brazo de mi novio entraré en la picaría. Ya me han encargado el traje, que es de encaje y seda fina, y mamá para el viaje me ha comprado vaselina. Todos me aseguran que medida tal es muy conveniente para no andar mal. Pero soy tan inocente que no acierto a comprender para qué es la vaselina, ni en qué sitio la pondré. Si usted ya lo sabe, me debe informar si el día de boda la tengo que usar. Aseguran mis amigas, las viuditas y casadas, que poniendo vaselina no se nota casi nada. Para dármela en el pelo público y ponerlo muy brillante, si le gusta a mis amigos, por detrás o por delante. Pero si le gusta también por detrás, necesitaría 4 cajas más. Rampova y la vaselina. Y ahora pues cositas que le pasaron, por ejemplo en Valencia, en el teatro, el desaparecido Teatro Apolo, que lo derruyeron porque decían que iban a construir guarrerías preciadas y luego ni una cosa ni otra, un banco. Bueno, pues estaba ella en Valencia y el espectáculo, digamos, el sindicato del espectáculo en esa época lo llevaba CNT, tanto para actores y actrices del cine, del teatro y los y las cantantes del cabaret. Y entraron, pues eso, un grupo de la CNT y dijo: camaradas, a partir de ahora aquí vamos a ser todos y todas solidarios, vamos a cobrar el mismo jornal. Y contestó la bella Dorita: ¿ah, sí? O sea que la chica de los lavabos va a cobrar lo mismo que yo. ¡Sí! Ah, pues que venga ella aquí, que enseñe el chocho, que cante la vaselina, y yo en un cuarto de hora que voy allí a limpiar los lavabos. Luego, en 1933 precisamente, pues, en Barcelona ocurrió una cosa trágica, que es que la CNT otra vez, fíjate, ella tiene que ser, tiró una bomba, porque esto es un hecho histórico. Lo relata también Jean Genet en Diario de un ladrón, que él pululaba por esa época en Barcelona.
plantearon una bomba en los urinarios de la Plaza de Cataluña, donde iban homosexuales a ligar y por lo visto a la CNT no les gustaba mucho. La bomba explotó y destrozaron, con lo cual las, como se le llamaban en la época, las Carolinas, que era sinónimo de mariquita, aunque para los policías les llamaban violetas, como hay un libro de historia que trata de violetas, que bien suena. Soy Violeta. Pues bueno, estas hicieron la FAI para compensar que ellos también eran libertarios y no tenían el mismo rollo que la CNT. Convocó la primera manifestación en España en 1933, mientras que las Carolinas, las mariquitas, iban con crespones negros, o sea, con más o menos como van. Está con rosas rojas, costones negros. Y allí mismo también estaba la bella Dorita dando un mitin a la prensa de lo que había ocurrido. Y bueno, me gustaría, pero no tengo, a leer la cita de Jean Genet. Pero bueno, a ver, que era muy culta, también estuve en la cárcel. Dice, al constatar su muerte definitiva, las Carolinas, con chales, mantillas, trajes de seda y chaquetillas ajustadas, acudieron a ella en solemne delegación. El cortejo partió del Paralelo, torció por la calle San Pablo, bajó por la Rambla hasta la estatua de Colón. Eran las 8 de la mañana, el sol iluminaba la escena. Las Carolinas eran grandiosas, con sus voces heridas, sus gritos de dolor, sus gestos exagerados. Llegadas al puerto, torcieron a la derecha en dirección al cuartel y sobre la chapa rumbrosa y hedionda del matadero público, sobre su chatarra muerta, depositaron un ramo de flores rojas que anudado con un crespón de gasa. Esto lo dijo Jean Genet, y a partir de ahí todos los historiadores sabemos que antes que las garzones de París y la República de Weimar, aquí en 1907 Lucrecia Arana, una mujer, hizo el primer papel masculino en una obra de estas, El tambor de granaderos. Y aquí estaba esta mujer cantando y desafiando a la censura de la dictadura de Primo de Rivera, porque esta mujer nació en 1901 y vamos, llegó hasta el siglo XXI con 100 y algo. Y la censura era, pues, la dictadura blanda, ¿no? En Primo de Rivera podías cantar barbaridades, te ponían multas, eso sí, no es como la dictadura de Franco, que si cantabas esto ibas directamente al trullo, merullo. Y ahora sí. No quisiera que algún día alguien viera mis canciones, ni segundas intenciones, ni primeras calorías. Lo que pasa es que la gente se lo toman tanto mal y me cambia el consonante de una forma tan brutal. Ayer mismo porque dije que mi tía está muy sorda, exclamaron unos brutos. Yo también la tengo gorda. Y que me perdonen los de la censura, pues sé que conmigo la tienen muy dura. Y que me perdonen los de la censura, pues sé que conmigo la tienen muy dura. Y termino como he empezado. Antes de que Franco me retiro yo, como así fue. No la mataron. Porque tenía, aparte de sus fans homosexuales, estaba el otro extremo, que eran falangistas. Soy un fan tuyo, soy un fan falangista. Te he traído este buque. Ay, querido, lo siento mucho, pero a mí las flores muertas no me gustan. Regálame un diamante que es para toda la vida. Un fuerte aplauso, por favor. Francova Cabaret y Javier Tornado. Muchas gracias. Nicono, Underground. Francova, te comemos el chocho todas, de verdad. Eres maravillosa. Bueno, seguimos, vamos a finalizar nuestra velada.
Una velada surrealista, dadaísta, de todo, vanguardista, perroflautística, periférica, bella artística, queer, lo que sea, todo. Con nuestra última intervención. Va a ser velada rebelión, una noche en París, la noche vieja. ¿Sabemos la fecha? 1890. Una serie de artistas muy conocidos, pero que en esa época eran unos perroflautas, totalmente. Se fueron a París porque eran muy pijas, pues, unos artistas catalanes, niños de papá, mantenidos, como todas nosotras. Y nos fuimos todas a París a pasar la noche vieja y pasó una serie de acciones. Por una parte, vamos a presentar al señor Utrillo. Por otra, el señor Canudas. El señor Casas, Ramón Casas. Y el señor Sati. Claro, no tenían ni un duro, estaban aburridas, no tenían nada que comer, nada que beber. Lo que tenían que hacer pues entretenerse. Y por ejemplo, el señor Utrillo lo que hizo fue un equilibrio de atronadores. ¿De atronadores qué? Equilibrios atronadores, perdón. Hizo equilibrios atronadores. De verdad, me he quedado tan a gusto. Un fuerte aplauso, por favor. El señor Canudas, en su caso, explica gallardas frases, las suertes y desgracias de la lidia. Sí, el señor Rusiñol, que acaba de aparecer. Por encima la de las monedas y el de... Bueno, da igual. ¿Dos? Y 4. Ya está, de verdad, si ya está, esto ya está. Fácil. Una. Dos. En su caso, el señor Casas, con voz clara, recitó el velocípedo aplicado al arte Utrillo. La bicicleta aplicada al arte. Eso al arte, no Utrillo. Per anar en bicicleta no has de dur l'esquena dreta. De Vic a Barcelona, las cigarras cantaban ebrias. Y al son de aquella música, pedaleábamos entre deslumbrantes vibraciones.
Y por último, el señor Satie se acerca al armonium, recorre todo el teclado con velocidad pasmosa. Bueno, como estaban en la habitación, claro, ellos... Voy a hacer un aplauso, por favor, al señor Satie. Estaban en la galette y de repente aparece así, como lo que no quiere ver la cosa, la mesonera. ¿Qué pasa? ¿O no? Esto con acento francés, claro. Claro, sí, Bueno, chicos, que es noche vieja, ¿no? A ver, un mostito para que os emborrachen. Venga, dale, pues. Dale, dale. Ana. Ahí. Pero tú también le das, ¿no? No, yo no. ¿No? Ya hemos tono. Pues aquí sobran. Al vino. Salud. Sí. Salud. Bueno, habrá que compartir. Salud, claro. ¡Mira la música! Que lo he visto. Es verdad. Estás emborrachado. Y de repente empezaron a bailar y a cantar todos la marcha triunfal. Bueno, ya, a tomar por culo, a casa. Venga, todas, fuera de aquí. Ya, que se acabó ya. Estamos cansadas. Vámonos de birra, vámonos todas de fiesta, por favor. De verdad, que se está coltronada. Venga, moverse un poco, por favor. Venga. Quiero que la botella de agua. Por favor, venga, todas, fuera de las GAE. Todas fuera de las GAE. Las GAE. Se nos da la música. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a todos por venir, de verdad. Este proyecto tuvo que decir algo, Miguel. Por supuesto, ¿no? Sí, sí, a todos. Pues nada, que muchas gracias por venir. Esto acababa de que al final se iban a la calle. Sí, pero nadie se ha movido. Pero bueno, la historia la contaba Rusiñol y es muy bonito. El final del texto es una velada que llaman literaria, pero es de locura. No tenían un duro, todo el mundo viene y solo 3 sillas, ¿no? Y crean esa historia. Al final es bonito porque se van a la calle y se encuentra una niña que vende trompetillas, ¿no? Que no tiene, ellos piensan, fíjate, vende trompetas y no tiene ningún regalo de final de año. Entonces deciden comprarle más trompetas para regalarle una a ella para tocar, ¿no? Entonces en realidad es irse a la calle y acaba esa forma poética de darle un regalo y la calle como gran teatro y como gran fiesta y cabaret también. Así que pues invitamos todos a seguir. Dando palmas. Sin hoja de laca y sin necesidad de nada más. Es ultra, que soy un playista. Esto salta, bien salta la vista. Pues yo tengo tal penetración que yo no soy de esta generación.
ha puesto